Hoy es 3/23 del mes 3 del 19. Muy buenas tardes tengan todos, porque queremos que la tengan. Por eso tenemos esta segunda oportunidad en este día de hoy de darle otra enseñanza de Dios mediante el apóstol Pablo. Muchos son los que han torcido la palabra, según dice Pedro, que tuercen las escrituras de Pablo, igual que todas las demás escrituras. Voy a leerles en Filipenses 3. Voy a comenzar desde el verso 2 para que me dé un pie exacto y tengan ustedes una nueva razón de tanta convalecencia que tienen por no escuchar las verdaderas razones de la palabra. Y Dios me ha dado la oportunidad, conforme lo que yo les he dicho muchas veces en Apocalipsis 10:11, de que el evangelio sería predicado de nuevo, porque no hay razón de nadie predicando o teniendo, no conozco enseñanza ninguna que sea verdadera. Todas están torcidas. Voy a leer aquí, como ya he dicho, en Filipenses capítulo 3, unos versos. Ya. Dice la palabra: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Esto lo dice la Reina Valera de 1909, la Reina Valera de 1960. Dice este verso, pero dice mutilación. Porque este Cipriano de Valera parece que anteriormente la tradición de él es no creer lo que dice la Nacarcolunga, la cual también los llamados mesiánicos en su libro de texto han puesto el problema también ese ahí, de no confirmar correctamente las cosas. La dicen más mal que, como dice la versión de 1960, más mal que la de 1909. Aunque la versión de 1909 hay unos versos que a la mitad del verso está mal. El principio del verso está bien, como les he dicho, y el resto del verso está contaminado, está falseado, añadido y quitado a la vez, porque a la vez que lo hacen diferente ya está completamente erróneo. Dice el capítulo 11, verso 12, o 12:11, ¿no? De San Mateo. 11:12. 11:12. Sí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. La primera parte del verso es correspondiente a una cosa ordenada de Dios. Pero la segunda ya no está ordenada de Dios, porque ese arrebato no existe para con Dios. No existe que se haya salido de la boca de Dios. Arrebato. No, torceduras. No, eso no nace de Dios. Y luego en la 60, en la revisión del 60 pusieron violentos. Los violentos lo arrebatan. El cielo de Dios se hace violencia. Los violentos lo arrebatan. O pretenden arrebatarse, hacer ceder, en otras versiones. ¿Qué cosa es ese teje y maneje? Bueno, por aquí voy a declararle yo a ustedes lo que es cortamiento. Porque lo que están cortando es la ley. Es la ley. Y lo que están mutilando en la otra versión, pues es la ley también. No es la carne. No se trata de la mutilación de la carne. Y en caso que fuera la mutilación de la carne, las personas que tienen confianza en la carne. Y ustedes saben bien que hay muchas fe de hombres que tienen confianza en la carne. Y que hubieron muchos judíos que tenían confianza en la carne, pero no obedecían la ley de Dios, que a Machías se los criticó. Eran hipócritas, llevaban perversamente las cosas de Dios. Y sobre esas tendencias que Pablo está hablando aquí en Filipenses, en Filipos, a los filipenses. Vamos a continuar leyendo el verso 3. Hay que dejarse de ser mal obrero y ser perro, porque cuando él dice esto es porque son perros para con Dios, porque no obedecen la realidad de la estructura de lo que se está expresando aquí Pablo, en este caso, porque hay otros casos diferentes, pero en este caso específico no lo han creído, no lo han visto bien y deben de verlo bien como es. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Amachía. Usted me dispensa, pero yo los nombres profanos no los digo. Yo cambio para la realidad, para lo que es, para el Mesías. Amachía en hebreo. Y eso lo puede entender todo el mundo. Amachía, ya está. El 4. Nos gloriamos en Dios, no teniendo confianza en la carne. O nos gloriamos en Amachía, no teniendo confianza en la carne. Había muchos fariseos que confiaban en la circuncisión, en la carne. Eran circuncidados, y llevaban la palabra de Dios erróneamente. Porque yo les he enseñado a ustedes que en la Torá, en la versión que hice anteriormente, se dice que es para todos. La ley de Dios es para todos. Y que la circuncisión fue realizada por el Señor, Adonai de los ejércitos, el Todopoderoso, el Altísimo, el Sempiterno. Él no ha dado otro nombre más que esos apelativos. El Eterno.
Esos son los nombres que Dios dio como nombre apelativo. Como dije, para que no fuera profanado su nombre. Como hacen las personas que no creen, mucha gente que no creen y que tienen otros tipos de religiones. Porque creen en sus dioses, pero no creen en el de Israel. Como se especifica en la palabra, el Dios de Israel es el Dios eterno, es el verdadero. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseos. En la ley farisea, claro está. Porque cuando Mashiach dice fariseos, dice otra palabra, hipócritas. No fariseos, sino hipócritas. Ahí es donde está el detalle de la cosa. Ese es el key, el meollo, en la hipocresía. Porque no cumplían muchos mandamientos como él se los hacía ver allí. Y lo tomaban como tradición, lo que hacían como ley. Eso es así. Por eso es que la confianza que tiene Pablo en la carne es que él cumple con la circuncisión honestamente como Dios la ordenó. Pónganse las pilas, como digo yo. Por eso es que él confía más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo. ¿Estamos? ¿Dónde está el abandono de la ley? No. Vamos a ver el porqué del abandono. Y no es de la circuncisión, no. Dice más abajo, el 6, cuanto al celo perseguidor de los que se congregaban, puede decir, porque en aquel tiempo no existía ninguna iglesia católica. Hay que no ser tan beodo para no comprender las escrituras. De las congregaciones cristianas, donde quiera que hubiera una. Y ya de eso también estoy aquí para explicarle. Cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí viene, pero las cosas que para mí eran ganancias, él las refutado pérdidas por amor a Mashiach. Él perseguía a los de Mashiach, pero cuando Dios en el camino le aclara la situación, ya se arrepiente de todo lo que estaba en la carne de él. No la circuncisión, el provecho. Vamos a hablar del provecho. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado pérdida por amor de Mashiach. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Mashiach, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol
para ganar a Mashiach. Todo lo que él tenía de ganancia por perseguir a la fe de los Machijim, a la fe del Mesías, del Mashiach, él ganaba. Pónganse a entender las cosas ahora, que las estoy explicando bien correctamente. Él tenía ganancia. Él era un oficial de los fariseos. Tenía celo de la ley, pero estaba equivocado. Por eso Mashiach le decía, tenía celo de la ley, pero estaba equivocado. Todo aquel provecho que pertenecía a la carne lo dio por estiércol, no la circuncisión, porque es un mandamiento de Dios, como él dice. Ellos, dice, es la circuncisión. Nosotros debemos ser la circuncisión. ¿Quiénes son los que tienen provecho en la carne? En realidad son los que no se circuncidan. Los que no se circuncidan confían en la carne, no en la circuncisión. Porque tener la circuncisión es no confiar en la carne. Es desechado el prepucio, porque es carne, para echarlo fuera. Pero vamos a hablar un poquito de un criterio que hacen todos los gobernantes y sobre lo que Pablo hacía en el gobierno de la Constitución judía, del judaísmo, que estaba ya obsoleto ya, porque ya Mashiach lo vino a suprimir aquellas paredes de piedra, a poner la pared del espíritu, de carne, de sacrificio, para mostrarnos la salvación del Padre mediante él. Estoy hablando exactamente y correctamente como es la Escritura. Pablo recibía provecho, se gloriaba de aquello, pero desconocía. Tenía importancia, tenía lucro, era importante. Él tenía una partida que iba a buscar a los de los Mechijín, donde se reunieran para llevarlos presos. Y se gozaba ajusticiando a uno, a cualquiera. Perseguía a los Machijim. No digan iglesia, eso no existía. Entiendan bien las cosas. A los seguidores de Mashiach, a los del Mesías, los mesiánicos. Los mismos eran judíos que eran convertidos, pero tenían que guardar la ley y no tener confianza en la carne. Eso no quiere decir que no se circunciden. No, eso es muy distinto. Los que tienen confianza en la carne son todos los ministros de la tierra. Observen para que vean, cada vez que un revolucionario de eso toma el poder, se llena los bolsillos. El pueblo no existe, el pueblo existe nada más que en un chiste para ellos.
el Gaddafi, Fidel Castro, Fidel Castro, Hitler, Saddam Hussein, Napoleón, todos los distintos tipos de acción de política. Lo que hacen es tomar el tiempo de su mandato, del poder suyo, para llenarse. Hay un dicho que se decía cuando Batista era presidente: el tiburón que se baña salpica. ¿Sabe lo que es eso? Es un dicho. Pero eso quiere decir que si él ganaba 20 pesos, daba 2. Estabas aplicando a los otros. Y el pueblo la veía mal. No bien. Y lo veían mal hasta que lo quitaron. Pero que vino otro salvaje más atrás con halagos y de buena gente y de qué sé yo. Y hundió al país. Más todavía que aquellos presidentes anteriores. Si oyen este mensaje, ojalá se conviertan y se salven. No que guarden rencor para destruirme físicamente, porque espiritualmente no pueden. Porque la carne la pueden destruir, pero el espíritu no. Eso está dicho ahí en la Escritura. Entonces estos son los que tienen confianza en la carne, junto con aquellos que tienen doctrinas que son carnales. Estudien bien las cosas. Nosotros no confiamos en la carne, nosotros nos circuncidamos porque tenemos confianza en el Señor, en sus mandamientos, amén, en sus estatutos. Como dice allí en Génesis. En Génesis. Deshacemos la ley, dice Pablo, deshacemos la ley. Romanos. Por la fe en Romanos 3:31. No, de ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Cómo es que ustedes leen a Pablo, las epístolas suyas? No se dan cuenta que hay una contradicción en las cosas que se dicen. Si en Romanos dice que la circuncisión aprovecha, ¿por qué entonces allá en Corinto, en otras posteriores cartas de Pablo, se habla de que la circuncisión nada es? Sin embargo, está puesto primeramente en Romanos, pero en otros libros están transportados de un lado a otro en diferentes formas que no son correctas. Porque si la circuncisión aprovecha, ¿por qué después dice que la circuncisión nada es? Ni la incircuncisión nada es. Ni la circuncisión ni la incircuncisión. Que ninguna de las dos no es nada, no es nada. ¿Pero acaso que un mandamiento de Dios no es nada? Si Él mismo está diciendo que aprovecha. Y yo les estoy diciendo que aprovecha, porque Dios nos está diciendo que nos aprovecha. Entonces no estamos en la carne. Estamos desechando la carne. Pablo está desechando la carne. ¿Por qué tiene confianza en la carne? Porque está con la circuncisión. Porque la carne que tiene está con la circuncisión. Ese es el provecho que tiene. Y que me aprovecha a mí también, y que aprovecha a todo el que es sincero y verdadero, que obedece la palabra de Dios recta como ella es. Hay que ser sincero, sí. Pablo habló bien, que él pertenecía a la circuncisión verdadera. Nosotros tenemos que pertenecer a la circuncisión verdadera, no a la que llevaban falsamente los fariseos, aquellos de aquella época. Y no sean ustedes los fariseos de esta época. Lleven la circuncisión como está establecido, desde antes de haberse hecho el pueblo de Israel, desde antes de haber nacido Jacob. ¿Cómo se dice en español? Jacob. Dice, ese pacto que fue hecho en Abraham, fue hecho para
todos, como he leído en el mandamiento, según Números 15, 16. No hay diferencia, no hay excepción de personas ninguna, chino, blanco, jabalí, lo que sea. No hay obsesión ninguna. Es para todo el mundo. Eso dice la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de la ley, como quieran llamarle, como les dé la gana de llamarlo. Pero que se eduquen por lo que dice la palabra de Dios. No sigan torciéndola. Dice aquí en el Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero, de cualquiera extranjero que no fuere de tu simiente. No son de su simiente. Y el pacto se está estableciendo con todos. Ahora, no digan que son con los judíos aquellos. O sea, los judíos no dispensen. Con Abraham solo y aquellos cientos de siervos que tenía, porque tenía muchos siervos. Se puede decir que una tribu, pues tenía muchos. Él compró mucha gente de distintos lugares que se los vendían los esclavizantes a esos reinos de que había por Mesopotamia, de egipcio y de Mesopotamia, los sirios, toda esa gente que hacían excursiones en África. Los primeros que transportaban a los africanos fueron ellos, para vender gente de las tribus que hacían sus esclavos y los vendían. Y él, como era rico, poderoso en la tierra, pues él compraba a toda esa gente, pero les hacía bien, no los maltrataba ni les daba látigo. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 13: debe ser circuncidado el nacido en casa, en tu casa, y el comprado por tu dinero. Y para mí, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Israel no tiene que dejar, porque a Mashiach haya venido, dejar la circuncisión. Porque si fuera así, no tuvieran que circuncidarse si hubieran creído en Mashiach, como lo creen ustedes. Claro que lo están creyendo subversivamente. Entonces Israel no tuviera que cumplir con esa ley, que fue dada muchos años antes de dar la ley de los ritos de los animalitos por el sacrificio, para la expiación, por el cual vino Mashiach para expiar nuestros pecados, los delitos de la ley, como hacían aquellos con los animalitos. Ahora era con Mashiach. Entonces, no, se enclava la ley en la cruz de Calvario, ya no hay que cumplir la ley. Al contrario, eso es al contrario, es que debemos cumplirla, sin faltarle a ningún punto de ella. Y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiera circuncidado la carne de su propucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Tendrá confianza, como he dicho en el discurso anterior, los que se figuran que van a reinar con el Señor en esta tierra cuando Él venga, con Mashiach, la ordenanza de Dios, su brazo derecho. Como dice allí en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién se manifiesta? Entonces,
no son, como dije anteriormente, no son los profetas ni los apóstoles los que están regados cada cual por su camino. Son los pentecostales, los hedionistas, los adventistas, los luteranos, los vegetarianos, los bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Son, cada cual está por su camino, plasmando un Dios, un Amachía, pero con otros nombres falsos a su manera, queriendo ponerle nombre a Dios. Y Dios se cuidó, porque Dios sabía, antes de hacer el hombre, sabía lo que el hombre iba a ser y lo que iba a pensar. Y no podía caer en ese criterio su nombre, ni el nombre de Amachía, a ese nombre de ese que es por excelencia. Por eso es que se dice allí, Immanuel en hebreo. Immanuel, Dios con nosotros. Que estos señores han querido decir que hasta de eso es una añadidura. Que la verdad es el verso 21 de Mateo, capítulo 1 de Mateo, verso 21. Que el verso 23 puede ser una añadidura. Que el ángel lo que dijo fue otra cosa. Esos inventores van a pasarla muy bien en el infierno del lago y azufre. En la muerte segunda. Ahí donde muy bien todos esos que viven en la carne. Como ya he dicho, porque no hay un gobernante en esta tierra que no viva en la carne. Junto con los que no ponían la confianza en la circuncisión, sino en la carne. Se daban golpes de pecho, echándose la palabra de Dios en la espalda. Hasta la fecha actual. Porque Amachía no vino a destruir ningún punto del judaísmo. Toda la constitución de Dios ahí, sin faltarle. Él lo dijo, ni un tilde. No se le puede faltar nada a la ley de Dios. ¿Y cómo está todas esas ovejitas? No están regadas. ¿Y qué es lo que se dice en este tiempo final? Para este tiempo final. Como los tiempos de Noé. Qué sabroso eran los tiempos de Noé, que Dios los metió a todos en un diluvio, los ahogó a todos y dejó una sola familia. A una sola persona que confiaba en él. Supongan todos que hay un fuego grande programado y que Dios me salve a mi familia porque la confianza que tenemos en Dios. Y que todos aquellos que se dicen sean como aquellos de que estaban antes del diluvio, allí, con sus religiones, sus ídolos y sus cosas. Que ellos estaban bien. La iglesia esa católica llena de muñequitos y sus hijas confiando en muchos datos de la iglesia católica. En muchos. Dios es uno solo. Shema Israel. El Señor nuestro Dios es único, es uno. No hay trío. El Espíritu Santo no es Dios. Amachía no es Dios. Ambos son siervos de Dios junto con los millares de millones, vaya usted sabe cuántos, de ángeles. A Satanás lo nombró padre de los mentirosos,
de los hechiceros, de los violadores, de esos que han hecho tanta mentira desde el principio, desde la primera pareja en la tierra. El nombre de Jehová no aparece en las escrituras de Dios. Están escritos ahí. ¿Pero qué? Jehová no existe. Aunque esté puesto en cada uno de los huesos. No existe. Ahora el que existe es Yahweh. Yahweh, ¿eh? Ay, caray. Ahora es Yahweh. Ya se olvidaron de Jehová. Ahora es Yahweh porque las letras las compusieron Yahweh. Y porque el verbo salvar pertenece a el verbo salvación. En salvación, como se dice en hebreo. Muy parecido a como se dice en Yahshua. Yahshua. Entonces por eso es que lo mezclan. Sí, lo asocian. Lo asocian y lo ponen al tal Jesús. Letra que no es ni hebrea. Griega, romana, española. Como digo yo, el chino de la casa, cualquier cosa. Y allá van a creer la basura. Los que violan la palabra de Dios. A esos son los que creen. Dice, Mashiach lo dijo. Cualquiera que viene en su nombre, a ese es el que creen. Yo vengo en nombre de mi Padre. Y no me escuchan. Y aquel que viene en su nombre, a ese es el que creen. Y ustedes están creyendo. Al que dice, yo fulano digo. No. Pablo dijo unas cositas que no están bien dichas, no son claras. Pablo no puede decir yo, Pablo. ¿En cuántas veces dijo él yo, Pablo? 3 o 4 veces. Y eso no es así. Digo yo, no dice el Señor. Digo yo en el Señor, tao. Y digo yo, no el Señor. ¿De dónde? Tú vas a poner ley. Eres católico. Que pone normas de decretos y ordenanzas que no están dichas por el Señor Dios, ni por la Mashiach. ¿Entiendan? Entiendan. Porque si yo soy perdonado, también voy a estar en el juicio ese. Porque aquel que juzga tiene que ver que con la misma medida con que mide será vuelto a medir. Y yo quisiera no ser vuelto a medir. Eso lo quisiera yo. Si no ser perdonado. Y que todos tengan el perdón de Dios. Y que el Señor los bendiga. Y pueden escuchar. Al menos arrepiéntanse de desobedecer los mandamientos de Dios. Siempre arrepiéntanse. Siempre. 70 veces 7 no. Siempre. Porque el arrepentimiento Dios lo acepta. Amén. Tengan salud. Y acuérdense de esto. Estos mensajes. Señor los bendiga.